Cómo ser libre de hábitos y pensamientos destructivos parte 2. La verdad libertadora del arrepentimiento. Hoy, vamos a estudiar la definición de una palabra arrepentimiento, que es fundamental para apropiarse de la obra perfecta de Cristo en tu vida y experimentar la libertad que produce la verdad. Juan 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento está compuesta por dos palabras en el griego. 1. Meta. Una proposición primaria que denota acompañamiento. En medio de, juntos, con, cuando. 2. Nous. El intelecto, esto es, mente, divino o humano. En pensamiento, o voluntad. Por implicación significa, mente, entendimiento. La definición literal es recapacitar, entrar en un sano juicio, volver en sí, entender inteligentemente. En el griego clásico metanoia significa un cambio de mente. Cuando personas o un individuo pensaban de cierta manera y hacían ciertas decisiones, pero se les presentaba más información o una información diferente, cambiaban su manera de pensar. En otras palabras, se arrepentían. Un ejemplo clásico en el Nuevo Testamento está en Hebreos 12:17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, metanoia, aunque la procuró con lágrimas. La interpretación tradicional de este texto es que Esaú desesperadamente se quiso arrepentir, pero no hubo más oportunidad, aunque la procuró con lágrimas. Pero, ¿sobre qué no hubo más oportunidad? Lo que Esaú no pudo lograr fue cambiar la mente de su padre. Isaac había bendecido a Jacob y no había manera que él retirara esa bendición o que cambiara su mente, metanoia, aunque Esaú la procuró con lágrimas. Metanoia en el Nuevo Testamento. La verdad sobre Dios y el hombre están reveladas en Cristo. Las buenas noticias que proclama el Evangelio le presenta al ser humano una manera totalmente diferente de entender a Dios y, a sí mismo. Metanoia, en el contexto del Evangelio, es volver en sí, recapacitar, cambiar la manera en cómo pensamos en conformidad a esta revelación. No solo es la verdad relacionada a Dios, sino también al hombre. El verdadero Dios no se revela a escondidas del hombre, sino el Dios en quien el ser humano encuentra su verdadera existencia. Primera de Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. En Lucas 15 del verso 11 en adelante encuentras una historia que presenta con precisión cuando alguien vuelve a sus sentidos, o pudiéramos decir se arrepintió. La parábola del hijo pródigo, como tradicionalmente se conoce, nos revela a un hijo procedente de una buena familia. Sin embargo, tomó una necia decisión que comenzó con el irse de la casa y escoger un estilo de vida contrario a su verdadera identidad. El relato de la historia describe el incidente como un viaje a una provincia apartada y un estilo de vida en el cual desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eventualmente termina en una condición muy difícil. El momento cuando se arrepiente se describe cuando dice y volviendo en sí. Dos cosas lo hicieron cambiar de mente. 1. Los recuerdos de su padre. Lucas 15:18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 2. Su identidad original. Lucas 15:17 Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ambas cosas le dieron la referencia que necesitaba para un cambio de mente, y desear regresar a su casa. Si el corral de los cerdos hubiera sido donde él comenzó, no hubiera tenido ninguna referencia para una mejor vida. Sin embargo, cuando recordó quién él era verdaderamente, se dio cuenta que donde se encontraba no era su estado original. Esto lo movió a la acción. Él pudo continuar en su falsa y aunque tangible identidad, o podía abrazar lo que había recordado en relación a quien verdaderamente él era. El final todos lo conocemos. Regresó a la casa de su origen. En Santiago 1:23 se presenta este concepto del origen cuando alguien escucha la palabra, pero no actúa en ella. Santiago 1:23 Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La palabra que Santiago usa en su rostro natural es la palabra Génesis.
La traducción original es al hombre que considera en un espejo el rostro de su comienzo, su origen. Las buenas noticias, el Evangelio, proclaman la intención original de Dios y nos revela nuestros comienzos en Él. Lo que nos recuerda quiénes verdaderamente somos es la realidad de nuestro génesis en Él. Esa realidad puede parecer una total contradicción a tu condición presente, pero no cambia la verdad en relación a tu origen en Dios. De hecho, es la verdad que proclama la predicación del Evangelio que crea una crisis. Abrazamos la verdad de Dios en relación a nosotros, o continuamos viviendo en nuestras propias ilusiones. El corral de cerdos puede ser una experiencia real, pero está basada en una falsa identidad. El corral de cerdos puede ser una experiencia real, pero está basada en una falsa identidad. La verdad sobre tu origen y el carácter de tu padre, son realidades superiores, verdades que pueden alterar lo que puedas estar experimentando hoy. Fe y arrepentimiento, dos caras de la misma moneda. La fe y el arrepentimiento son uno y el mismo evento. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, metanoia. Primera de Timoteo 2, 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Arrepentimiento es llegar al conocimiento de la verdad. No solo es el despertar inicial a una nueva clase de vida, sino una continua renovación del pensamiento a la medida que la verdad continúa iluminando el entendimiento. A la luz del verdadero significado de la palabra arrepentimiento, hay que corregir muchas de las enseñanzas religiosas sobre este tema. El arrepentimiento no es el evento cuando alguien le tuerce el brazo a Dios para que lo perdone. Antes de tu nacer ya Dios te había perdonado. Segunda de Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Efesios 1, 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda de Timoteo 1, 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es el entendimiento de la bondad de Dios lo que nos persuade a cambiar de mente sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto es diferente a la enseñanza tradicional sobre el arrepentimiento, que promueve la idea de que nuestro arrepentimiento provoca que Dios sea bueno con nosotros y lo persuade a perdonar. Esto está en total contradicción a Romanos 2, 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Considera que no es que tú lo provocas a perdonarte cuando te arrepientes, es que su benignidad, paciencia y longanimidad te guían a ti al arrepentimiento. La bondad de Dios nos conduce a cambiar nuestra mente, no la de Él. Él siempre ha sido bueno. Él tomó la iniciativa de hacer más de lo que nos merecíamos. Cuando todavía estábamos muertos en delitos y pecados, perdonó a la humanidad. Si uno murió, todos murieron con Él. Segunda de Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que, si uno murió por todos, luego todos murieron. Jesús es el postrer Adán, el último de esa raza humana que delante de Dios era culpable y estaba condenado. En su muerte, el pecado y la culpa encontraron su fin. Su resurrección es el comienzo de una nueva creación, una creación que está sin mancha y es inocente delante de Él. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Las buenas noticias del Evangelio no proclaman la posibilidad de la justicia, lo que hace es que la revela. Las buenas noticias son la declaración de que la fe de Dios despierta nuestra fe, por fe y para fe. El arrepentimiento no es parte de una serie de pasos en los cuales tú haces tu salvación real. Al momento que ves, al momento que te pones de acuerdo con Dios, en relación a la realidad y verdad de lo que Él ha hecho por ti, es el momento cuando crees y sometes tu mente a la renovación del entendimiento sobre la verdad de quién es Dios y quién eres tú. Si esto es así, entonces, ¿cómo trata un creyente con el pecado, hábitos y pensamientos destructivos, luego de haber creído al mensaje del Evangelio?
Este es el tema del próximo artículo. No te lo puedes perder.